A ver, sale lindo. Muy bien, ahí empezamos la primera clase. Entonces, sobre el arca y los objetos perdidos. La vamos a dividir a las clases en tres. Voy a pedir que vayan muteando los micrófonos. Lo puedo hacer yo también, pero... Ahí vamos. La vamos a dividir en las clases en tres. Primera clase va a ser sobre el arca y los objetos perdidos. A dónde está el arca, dónde fueron a parar los utensilios del Beit HaMikdash. En la segunda clase vamos a ver cuáles eran los utensilios del Beit HaMikdash más propiamente dicho, entrar en detalle a hablar sobre el candelabro del templo, sobre el Aarón, la función que cumplía el arca en sí misma. Y la tercera clase va a ser sobre el arca del templo. La forma que tenía, dónde estaba colocada, qué va a pasar cuando venga el Mashiach, las cosas que van a volver o las cosas que no van a volver, las cosas que hace falta restaurar para preparar para la llegada del Mashiach. Entonces, ya estamos. Quiero empezar compartiéndoles un pequeño video, que como hoy en día todo esto es la tecnología y a su vez de esto que también es digital, incluso cuando yo doy clases presenciales hasta no cuento con estas herramientas de poder poner un video, pero acá sí, en lo que vamos a ver un poco, un pantallazo de lo que vamos a hablar, ¿no? Del templo de Jerusalén. ¿Cómo era? ¿Qué era el templo de Jerusalén? Y esto está hecho en 3D, así que les voy a compartir como para empezar por acá, que tengamos una idea visual de lo que estamos hablando. ¿Me dicen se ve bien? ¿Alguno que tenga... Se ve. Bien. Vamos a dedicarnos ahora al edificio central. Se llamaba El Ulam. Sus medidas eran de 50 metros de ancho por 50 metros de largo por 50 metros de altura. Prácticamente como un edificio actual de 17 pisos de altura. Delante de su portón, que medía 10 metros de ancho por 20 de alto, había 12 escalones. En su interior estaba el Eijal, o sea, el edificio recubierto de oro que abarcaba el santuario y el santo santuario, el Kodesh y el Kodesh HaKodashim. Sobre el portón del Ulam había 5 vigas de madera trabajada, de las que colgaba una araña de oro donada por la reina Helena. A los costados de este portón había 2 gigantescas columnas llamadas una Yajín y la otra Boaz. Dentro del Ulam estaba el Eijal. Este medía en su interior 10 metros de ancho por 30 metros de largo. Sus paredes tenían un grosor de 3 metros y estaban íntegramente revestidas por una capa de oro puro de aproximadamente 1,5 milímetros de espesor. El Eijal estaba dividido por una hermosa cortina formando 2 recintos separados. El recinto exterior de 10 metros por 20 metros era el Kodesh, o santuario, y en él estaban la menorá de oro, la mesa de los 12 panes y el pequeño altar de oro para el incienso, el Kodesh HaKodashim, y allí solo entraba el Kohen Gadol, el gran sacerdote, una sola vez al año, en Yom Kippur. Allí estaba el Aarón HaKodesh, el arca sagrada que contenía las tablas de la ley entregadas a Moisés por Dios. Ay, 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 ay. Muy bien, en este video un poco vimos de qué estamos hablando del Beit HaMikdash, la casa de Hashem, Beit HaBejirá, la casa donde Dios decidió posar en ella, uno de los mitzvot que Hashem nos ordenó,
es que cuando llegaron los judíos a Jerusalén, construyeron una casa, una morada para él, donde él pudiera estar ahí abiertamente. Y al principio, aunque esto y más en detalle lo pueden ver mañana en la clase que va a dar el rabino Daniel Levy, de las distintas casas que hubieron, o sea, primero en el desierto, lo que fue el Mishkan, el tabernáculo, hasta que entraron a la tierra de Israel, y después de como cerca de 400 años, recién ahí construyeron el primer Beit HaMikdash, la primer templo de Jerusalén que estaba levantado en Jerusalén. El rey David dejó listo todo para la construcción del Beit HaMikdash, pero él propiamente dicho no pudo ejecutarla. Algunos dicen que porque Dios no quiso que el rey David fuera y llevara a cabo la construcción del Beit HaMikdash, porque él había liberado grandes batallas y sus manos estaban manchadas con sangre. Fue recién su hijo, el sucesor, el rey Shlomo, el rey Salomón, quien sí pudo levantar al Beit HaMikdash y construirlo. Y la época del rey Shlomo, los primeros años, fueron años de paz y de armonía dentro del pueblo de Israel. ¿Qué función tenía el Beit HaMikdash? ¿Qué es lo que se hacía ahí? Básicamente, dentro del Beit HaMikdash se adoraba a Dios, se hacían ofrendas, sacrificios de animales, ofrendas para Dios, tanto si una persona tenía que agradecer por algo, entonces traía una ofrenda de un animal, tanto si una persona tenía que expiar por un pecado que había hecho, entonces traía una ofrenda de un animal. Se encendía el candelabro, que en ese entonces se llamaba la menorá, similar a lo que encendemos en la festividad de Hanukkah. Además que el calendario de la fiesta de Hanukkah tiene 8 brazos, el del templo tenía 7 brazos, eso lo vamos a ver en la clase que viene. Y el día de Yom Kippur era el día más importante de los servicios del Beit HaMikdash, donde el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, entraba nada más ni nada menos que al Kodesh HaKodashim, al santo santuario, donde vimos ahí un poco en la diapositiva, que entraba donde estaba el arca, que estaban los ángeles enfrentados, y hacía un incienso como parte de expiación por parte de todo el pueblo de Israel, y salpicaba también de la sangre de los animales que se habían sacrificado. Ahora, para poder llevar esto un poco más hacia nuestras vidas, tenemos que entender que a pesar de que el Beit HaMikdash fue destruido, y que por eso es que estudiamos todos estos temas ahora, porque estamos dentro de las 3 semanas que se llaman las 3 semanas de duelo, del 17 de Tamuz hasta el 9 de Av. Y el 9 de Av, en el calendario hebreo, que empieza ahora, el sábado a la noche empieza Rosh Hodeshav, o sea, el principio del mes de Av. Y el día 9 de Av, el calendario hebreo, es el día en que fue destruido el primer y el segundo Beit HaMikdash. Entonces, una forma de nosotros hacer un aporte en lo que fue la destrucción del Beit HaMikdash, o sea, de su construcción, es mínimamente por lo menos estudiar sobre qué es lo que es el Beit HaMikdash, de qué se trata, qué función cumplía y qué función cumple también para nosotros. El Beit HaMikdash fue destruido, pero la función y el trabajo de cada uno personal no fue reemplazado. Así como el Beit HaMikdash era la casa de Dios, el lugar donde Hashem posaba, ese lugar cambió y pasó a ser la casa de cada uno, el hogar de cada uno, como dice Azul y Migdash, y hará para mí un santuario, y moraré dentro de ustedes. No dice, y harán un santuario y moraré en él únicamente, sino que también voy a morar dentro de cada uno y uno. Está dentro de cada uno y uno hacer de su hogar, hacer de su casa, hacer de su corazón un lugar donde Dios pueda morar adentro de él, que se sienta cómodo, que se sienta orgulloso de ser parte de esa casa. Un lugar donde se imparta justicia, se conduja a una persona con rectitud, con buenas obras, con bondad. Ese es el reemplazo que hacemos del Beit HaMikdash. Por ejemplo, una de las cosas que dice en relación al Shabbat, el Shabbat nosotros comemos jalá, y la jalá la untamos con sal. La costumbre de untar la jalá con sal es porque dice todos los sacrificios que se hacían en el Beit HaMikdash, en el altar, donde se hacían los sacrificios, se untaban con sal. Entonces la mesa de la persona, donde él come, es como si fuera un mizbeach, un altar. Por eso no se acostumbra a subir arriba de la mesa o poner los niños arriba de la mesa, porque no se hacen ofrendas de seres humanos, o algunas de esas tradiciones que hay dentro del pueblo judío, es porque el lugar donde uno come es como el Kodesh HaKodashim, es como el altar, como el mizbeach. Y dice, el lugar donde la persona
duerme en su habitación, donde ahí también trae hijos al mundo, es el lugar como el Kodesh HaKodashim, como el santo santuario. Entonces el hogar de la persona fue reemplazado por el Beit HaMikdash hoy en día, y tenemos mucho también para aprender para cómo aplicarlo en nuestras vidas. Sin más preámbulo, vamos a empezar a compartir la diapositiva que tenemos preparada para esta clase. Los objetos perdidos del Beit HaMikdash. Como dijimos, el rey David dejó todo listo para la construcción del Beit HaMikdash. Y cuando hablamos de la construcción del Beit HaMikdash y de los objetos perdidos, uno se pregunta cuál era la necesidad de saquear esos objetos, qué es lo que buscaban los otros pueblos en la destrucción del Beit HaMikdash y en el saqueo de los objetos del Beit HaMikdash. Por supuesto que para el pueblo judío tiene un valor invaluable, pero si lo vamos a ver desde el punto de vista económico, acá se van a volver locos. El rey David dice lo siguiente en el libro de Divrei Yamim: y aquí que en mi pobreza preparé para la casa de Dios, y dice, enumera cuánto había dejado listo: oro 100.000 quintales, y 1.000 millares de quintales de plata, y metales de hierro sin peso, o sea, una cantidad astronómica de cantidad de metales de hierro y demás. También dice piedras y otras cosas más. Dejó preparado para el Beit HaMikdash. Vamos para este lado. Entonces, en total dice, vamos a hacer un cálculo, un poco de economía, un poco de a ver cuánto significa esto en dinero hoy en día. 100 talentos de oro, 100.000 quintales de oro, cada talento son 30 kilogramos. Cada kilogramo tiene 30 onzas. Y el precio de una onza pesa por ahí de 31 gramos, según lo que se acostumbra a pesar esto en oro. Vale, hoy en día, esta diapositiva yo la tomé, o sea, me la compartieron y decía $1.500. Yo estuve averiguando en internet y hoy en día está más, está casi $1.800 la onza de oro. Te da un número de más o menos 135 billones de dólares en oro, solamente en oro había en el Beit HaMikdash. Y así también en plata y en demás. Entonces, además de decir que lo que lo motivaba a saquear el Beit HaMikdash era la cantidad de oro y plata que había ahí, los materiales preciosos que había ahí. Pero también habían otros motivos, que era denigrar al pueblo de Israel en la destrucción y en el saqueo de su casa, de la casa de Dios. Y así también como tomar parte de las cuestiones sagradas del templo para los otros pueblos. Entonces, el primer saqueo que registra la Torá, Germán, ¿me puede decir si aparece la pantalla o se ve solo la diapositiva? ¿Se ve bien ustedes? Porque yo veo acá también cosas del Zoom. Se ve bien. Se ve bien. Claro, yo veo también algunas cosas del Zoom, pero ustedes no lo ven, está bien. Entonces, el primer saqueo, acá podemos ver la parte del Eijal, donde el segundo Beit HaMikdash habían 12 candelabros y 12 mesas de los panes. Acá falta la cortina, pero está lo que sería el arón, el arca, y el que está más adelante es el Mizbeach, un altar de incienso que se hacía una ofrenda de incienso todos los días. Esto es lo que se llama el Eijal, el Kodesh. Y después más al fondo se ve el Kodesh HaKodashim, que no tiene la cortina, pero lo que quería llegar es que el primer saqueo fue 45 años después de la construcción del Beit HaMikdash, por supuesto después de que falleció el rey Shlomo, y el rey de Egipto, Shishak, invadió Jerusalén y saqueó el Beit HaMikdash. Como dice aquí, aconteció que en el 5º año del rey Rehabam, que Shishak, el rey de Egipto, subió contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Hashem. Después de esto tenemos, que me acostumbre para qué lado va, los objetos que fueron saqueados del templo.
Después de esto tenemos cuándo fueron saqueados recién el Beit HaMikdash, del primer Beit HaMikdash, recién la destrucción del Beit HaMikdash. Como dijimos, el primer Beit HaMikdash fue destruido el 9 de Av por Babilonia. El que llevó a cabo la destrucción del Beit HaMikdash fue Nebuzaradán, comandado también por, o llamado Nebuconodosor, el rey de Babilonia, que destruyó el Beit HaMikdash y quemó la casa de Hashem. Y dice en Divrei Yamim lo que era oro en oro y lo que era plata en plata, y se lo llevó todo el capitán de la guardia. Había materiales de cobre, ollas, cucharas, incensario, fuentes, paletas, un montón de utensilios fueron llevados y saqueados por el ejército y el imperio de Babilonia por Nebuconodosor. Ahí dice en la Gemara, vamos a leer un pedazo de la Gemara, el Talmud, que nos cuenta sobre primera destrucción del Beit HaMikdash, del primer Beit HaMikdash, por mano de los babilonios, que se llevaron gran parte. La Gemara comenta con respecto, no puedo leer ahí qué dice porque me tapa. Bueno, nos enseña, después de que el arca fue enterrada, tenemos una discusión acá en la Gemara que la vamos a dejar un poco para el final. Si el arca fue enterrada dentro del Beit HaMikdash o si el arca fue saqueada y exiliada a Babilonia. Después de que el arca fue enterrada, no dice, sino después de que fue tomada. Si es así, aprendimos esta Mishnah de acuerdo con la opinión de quien dijo de que el arca fue exiliada a Babilonia y no fue enterrada en su lugar, como se enseñó en una vareta. El nombre de Rabbi Eliezer dice, el arca fue exiliada a Babilonia. O sea que cuando Nebuconodosor quemó el Beit HaMikdash, se llevó miles y miles de utensilios del Santo Templo y también se llevó el arca de la alianza, el Aarón. Como se dice, y a la vuelta del año, el rey Nebuconodosor envió y lo trajo a Babilonia junto con los preciosos vasos de la casa del Señor. Estos preciosos vasos deben incluir el arca. Asimismo, Rabbi Shimon ben Yochai dice, el arca fue exiliada a Babilonia. Como se dice aquí, llegan los días en que todos los que hay en tu casa y los que tus padres han almacenado hasta este día serán llevados a Babilonia. Nada quedará, dice el Señor en la profecía de Isaías. Cuando dice nada quedará, que dice nada, o sea que según Rabbi Shimon ben Yochai se llevó todo. Esta es una opinión. Después vamos a ver otras opiniones, tanto del Talmud como de Maimónides, como también textos bíblicos que dan otra versión a dónde fue a parar el arca. Estos son los 10 mandamientos que están dentro de él. Ellos tampoco serán dejados atrás. Rabbi Yehuda ben Lakish dice, el arca fue enterrada en su lugar. Rabbi Yehuda ben Lakish, inmediatamente en la Mishnah, dice no. No es como esta opinión que dice que el arca fue exiliada a Babilonia, sino que fue enterrada en su lugar. Después vamos a ahondar más en esto. Pero primero quería seguir la secuencia histórica de dónde fueron, cómo fueron los saqueos del Beit HaMikdash. Entonces vimos que Nebuconodosor llevó los utensilios del Beit HaMikdash a Babilonia. Y después de la muerte de Nebuconodosor, reinó su hijo, y después de su hijo, reinó su nieto Belshazzar, y él tenía, estoy un poco mareado con las diapositivas, vamos a ir con esta. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Cualquier cosa me pueden escribir, si no, en el chat también. Esta historia es magnífica. Cuenta que el profeta había dicho que después de 70 años, el Beit HaMikdash iba a ser reconstruido, que el exilio iba a durar 70 años. Ok.
El nieto de Nabucodonosor se llamaba Belshazzar, y él calculó los 70 años. Dijo, mi abuelo Nabucodonosor reinó 45 años. Oil, el que le siguió, reinó 23 años. Ahí ya vamos 68. Yo ya llevo 2 años de reinado, ya son los 70 años. Entonces él, después de contar 70 años de reinado de Babilonia, supuso que habían pasado los 70 años y que ya el pueblo de Israel no iban a ser redimidos. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Hizo un gran banquete en el cual sacó de los tesoros que estaban guardados, sacó todos los utensilios del Beit HaMikdash. Y de los vasos y demás, bebieron vino, él, sus esposas, sus concubinas, y se estaban divirtiendo a lo grande, aduciendo que el Beit HaMikdash no iba a ser más construido y que el pueblo de Israel no iba a ser más redimido. Esto lo cuenta el libro de Daniel. Si quieran después verlo, magnífico todo el capítulo, Daniel capítulo 5. Dice así, voy a leer algunos fragmentos. Belshazzar, el rey, dio un gran banquete a 1000 de sus señores y bebían vino. Belshazzar mandó, embriagado por el vino, traer a los vasos de oro y de plata que había sacado Nabucodonosor, su padre, del templo de Jerusalén, para que bebiesen con ellos. Le llevaron los vasos de oro que sacaron del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus señores, sus mujeres y su concubina. Pero de repente, en la mitad del banquete, sucede algo sumamente extraño. En la pared, una mano, se veía, él lo vio y lo vieron los presentes, como que una mano escribía el siguiente texto. Los que saben hebreo, incluso los que saben hebreo, le va a costar leer este texto. Y de repente, la fiesta se acabó. Belshazzar se puso pálido, empezó a temblar. Imagínense, una mano de repente en la pared escribe ciertas palabras, no sabe qué quiere decir, empieza a traer brujos, profetas, yo que sé, sabios, alguien que le dé una interpretación de qué quiere decir esto. Y nadie le sabía dar una respuesta. Hasta que una de sus esposas le dijo, hay dentro del reino un hombre sabio, piadoso, prácticamente un ángel, que era Daniel, el profeta Daniel, que había sido exiliado junto con el resto de los judíos, pero había sido asignado por Nabucodonosor como consejero en el reinado de Babilonia. Dice, ¿por qué no le preguntamos a él? ¿Sí? Entonces lo leo un poco de adentro. El rey clamó con fuerza e hicieron venir a los astrólogos y adivinos. Y habló y dijo a los sabios que todo hombre que pueda leer esta escritura y me diera una respuesta, será vestido con púrpura y un collar de oro tendrá en su cuello, y tercero en el reino será nombrado. Ninguno lo pudo leer, entonces llamaron a Daniel. Entonces Daniel fue llevado ante el rey y habló el rey y dijo a Daniel, tú eres Daniel de los hijos de los cautivos de Yehudá, que trajo el rey mi padre a Yehudá. Y oí decir que el espíritu de los ángeles está en ti, inteligencia y ciencia fue hallada en ti. Entonces le pide, por favor, que le diga esto. Daniel le dice, mira, toda la plata y todo el oro y todo lo que me quieres dar, no lo necesito para nada, no lo quiero. Y le da la interpretación de este texto que había sido escrito en la pared. Buscando sobre esto, hay un cuadro de un pintor muy famoso, Rembrandt, que es el cuadro, en el que un poco habla de esta historia. Ahí se ve cómo la mano, en el cuadro que él graficó, escribe estas palabras, y nadie podía saber el significado de estas palabras, como en el cuadro también se ve que están haciendo uso de los utensilios del Beit HaMikdash. Esto me pareció también fantástico para incluirlo en esta clase, como también esta historia en la parte
al margen de lo que la Torá dice, la Biblia dice, también era muy famosa, hasta que un gran pintor también incluso escribió y pintó sobre eso. ¿Cuál es el significado de esto? Le dice Daniel al rey, y contra el Señor de los cielos te ensorbeciste y trajeron los vasos de su casa para ti y tus señores y tus mujeres y tu concubina y bebiste de ellos, y a dioses de plata y de oro y de cobre, de hierro y de madera y de piedra, en esa época eran paganos y adoraban a todos estos dioses, que no ven, ni oyen, ni saben, alabaste, y al Dios que tiene tu alma en su poder y cuyos son todos tus caminos, no glorificaste. Entonces por eso fue enviado la palma de la mano y señaló la escritura. Y la escritura, ¿por qué nadie la podía leer también? Porque en vez de leérsela en forma horizontal, por supuesto que también en el judaísmo leemos de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha, pero al margen de eso, acá la escritura se la interpretaba de forma vertical. Entonces se forman 4 palabras. Mené, mené, tekel, ufarsin. Mené, mené, tekel, ufarsin. Esa era la frase que se formaba de esta escritura. ¿Y cuál era el significado? Las 2 primeras columnas, mené, mené, quiere decir, mené viene de minyan, de contar. Dice, contó Hashem el reinado y calculó el final del reinado de tu padre. Así también lo interpreta Rashi. Tekel quiere decir que fue pesado y fue evaluado como en una balanza y encontrado que falto de justicia. Por lo tanto, Ufarsin quiere decir Pérez será destrozado. Esa podría ser una interpretación. Otra interpretación sumamente interesante es, Ufarsin viene de Persia, Persia, ¿sí? Que el reinado ahora y el imperio y el poder va a ser despojado de Babilonia y va a ser entregado a los reyes de Persia y Media. Y por eso también dice el Metzudat David, un comentarista del Tanaj, dice Ufarsim, la Vav, que es la U en este caso, adelante de la palabra hace referencia a y Persia sería, o sea, Persia y Media, que fueron el imperio que subsiguió al gran imperio de Babilonia. Como vamos a ver a continuación, fue ese el imperio que le permitió al pueblo de Israel la reconstrucción del segundo Beit HaMikdash. Entonces, esta es una historia sobre los utensilios del Beit HaMikdash, cómo fueron denigrados y usados para cuestiones vanas. En ese caso Dios se enojó con Beltasar, le hizo ver su mano, le hizo ver este texto. El profeta Daniel se lo interpretó de que su reino iba a su fin, y cuenta ahí en el libro de Daniel capítulo 5, esa misma noche fue asesinado el rey Beltasar. Dice, ¿cómo fue asesinado? Dice, él tenía tanto miedo de lo que había pasado que le ordenó a sus guardias que no dejaran entrar a nadie, ni siquiera que le dijeran soy el rey. Y en un momento, como en ese entonces los baños estaban afuera, salió a hacer sus necesidades y cuando volvió le preguntaron quién es el rey, no le creyeron, lo mataron. Así cuenta el Midrash en relación a la muerte del rey y el fin del gran imperio de Babilonia, que fue quien destruyó el primer Beit HaMikdash. No, como acá vimos el cuadro. Entonces, Beltasar, 70 años de reinado de Babilonia, contamos su historia. Después de Beltasar, quien conquistó Babilonia y creció en toda esa parte del mundo y creó un imperio impresionante, fue el rey Koresh. El rey Koresh es más conocido como Ciro el Grande, que era rey de Persia, y junto con Media crearon un imperio impresionante. Y él le permitió, para los judíos un rey muy bueno, era un rey que en su época, que era muy innovador y raro, en vez de imponer la religión que él creía,
él permitía a cada lugar que conquistaba que sigan viviendo en base a sus creencias de su religión. Para la época era un adelantado. Él permitió la construcción del segundo Beit HaMikdash, y fue Ezra, el profeta, el escriba, que descendió con varios miles de judíos de Babilonia a Jerusalén y emprendieron poco a poco la construcción del Beit HaMikdash. No fue inmediata, hubieron lapsos en que se interrumpió. Tampoco en el pueblo judío en ese momento estaba muy empobrecido, no tenía fuerza, no tenían tanto dinero. Cuando llegaron a Jerusalén, la encontraron muy devastada, y los judíos incluso que vivían en Tierra Santa estaban también muy asimilados y perdidos, y como que no había un guía para ellos dentro de la Tierra Santa, pero con el tiempo se fue armando y se reconstruyó el segundo Beit HaMikdash. No puedo dejar de mencionar una historia también que es muy conocida, que es la historia de Purim. La historia de Purim cuenta que el rey Ahasverosh también hizo un gran banquete, y parecido como Beltasar, calculando también los 70 años del fin de la profecía, que decía que los judíos después de 70 años iban a volver a Israel. Como él calculó, ahora no 70 años del reinado de Babel, sino 70 años desde que habían sido exiliados. Entonces, cuando él hizo un gran banquete, invitó a todo el imperio, toda la gente, y en ese banquete incluso estaban invitados judíos a participar. Y en ese banquete él dice la Megilá, y dar de tomar con utensilios de oro y distintos utensilios, y había vino para todo el mundo, y el rey mostraba la riqueza de su reinado. Dice que en ese banquete que hizo, era el 7º año de su reinado, el rey Asuero era un rey que originalmente había agarrado el puesto, parece, a la fuerza, entonces quería quedar bien con el pueblo, ¿sí? Pan y circo, empezó a hacer fiestas, y entonces en ese banquete sacó también los utensilios del Beit HaMikdash. Cuenta que cuando los judíos vieron los utensilios del Beit HaMikdash en el banquete, se negaron a participar. Algunos dicen que esto fue lo que desencadenó también el suceso del malvado decreto de Amán, que hizo un decreto junto con Ahasverosh, con Asuero, de en un día exterminar a todos los judíos, porque algunos judíos sí fueron parte de ese gran banquete. Entonces, parte de los utensilios del Beit HaMikdash quedaron en el poder de Persia como sucesores del imperio de Babilonia. Vamos a segundo templo. El segundo templo fue construido. El primer templo duró 410 años, el segundo templo en total estuvo en pie 420 años, en el mismo lugar donde había sido destruido. Y no hace mucha mención sobre los objetos robados del Beit HaMikdash, pero a la mitad de los 420 años aproximadamente, Israel fue invadida por los griegos. Cuando los griegos invadieron Jerusalén y demás, entraron al templo, profanaron el templo, no permitían al pueblo judío vivir el judaísmo con libertad, tenían una cultura muy, muy dominante, muy fuerte, la cultura helenista, que querían imponer a toda costa. Gran parte del imperio griego lograba dominar los lugares donde iba conquistando por intermedio de la cultura que iba imponiendo. Y el pueblo de Israel estaba pasando muy mal, hasta que, como conocemos la historia de Hanukkah, un grupo de judíos valientes, llamados los Hashmonaim, que era una familia de sacerdotes, se juntó y empezó a hacer la guerra al imperio griego, conocidos también como los macabeos, y en esa guerra desproporcional, de pocos contra muchos, de débiles contra fuertes, terminaron ganando la guerra. Pero lo que nosotros nos respecta es que cuando entraron al Beit HaMikdash, el Santo Templo de Jerusalén, encontraron que la menorá ya no estaba más, o sea, el candelabro ya no estaba más.
Entonces, como tenían mucha ansiedad de poder encender de vuelta las luces del Beit HaMikdash, construyeron una de hierro, de estaño, simple, así nomás rápido, y encendieron con ella las velas de la menorá. Y ahí está la famosa historia que festejamos en Hanukkah, en la que ellos tenían aceite puro para poder encender solo un día le iba a alcanzar, y le alcanzaba el aceite para un día, y ellos no sabían qué hacer, si guardar un poquito para cada día o encender todo y poner todos los huevos en una canasta, poner todo para un solo día, pero decidieron hacer su parte y que Dios haga la suya, y encendieron con el aceite que tenían para ese día. Y ahí ocurrió el milagro, que el aceite que iba a durar un día, ardió 8 días. Pero lo interesante, eso tal vez no es tan conocido, que el candelabro sobre el cual encendieron, que sucedió el milagro de Hanukkah, de que el aceite ardió 8 días, y que hasta hoy en día festejamos la fiesta de Hanukkah encendiendo candelabros en nuestras casas, candelabros de 8 brazos, era un candelabro de hierro, era un candelabro muy, muy pobre, muy elemental. Después, cuando su poder adquisitivo fue mejorando, hicieron un candelabro de plata, y después, cuando pudieron avanzar, hicieron un candelabro de oro. Entonces, ahí perdimos a uno de los utensilios de Beit HaMikdash, que es el candelabro, la menorá. Posteriormente está la destrucción del segundo Beit HaMikdash. La destrucción del segundo Beit HaMikdash fue ejecutada por Tito, los romanos, en el año 68 antes de la era común. Y Tito se roba y saquea todos los utensilios de Beit HaMikdash y se los lleva a Roma. Esta imagen que vemos acá es muy famosa porque no es nada más ni nada menos que la gran procesión que hizo llevándose todos los utensilios del Beit HaMikdash a Roma, y fue grabada y fue fijada en el famoso Arco del Triunfo que está hasta hoy en día en Roma, donde se ve esto grabado. Y ahí se ve el candelabro, la menorá, que es llevado. Más adelante vamos a hablar sobre ese candelabro, si es esa la figura del candelabro original del Beit HaMikdash, si es el candelabro del Beit HaMikdash o no. Pero antes de entrar en eso, que no lo vamos a hablar hoy, lo vamos a hablar en otra clase, vamos a hablar un poco de la destrucción del segundo Beit HaMikdash. En la Gemara, en el Talmud, el Tratado de Gittim, habla sobre eso, y dice que Tito tomó, en su afán de hacer enojar a Dios, de mostrar su poder, y de reírse de todo lo que para los judíos era sacro y sagrado, tomó una prostituta y entró en el lugar más santo dentro del Beit HaMikdash, que es el santo santuario, el Kodesh HaKodashim, abrió una Torá, un rollo de la Torá, la extendió y con ella hizo un pecado con esa mujer ahí. Después cuenta que tomó una espada y estaba la cortina que dividía entre el Kodesh y el Kodesh HaKodashim, entre el santo y el santo santuario, que esa cortina se abría una vez al año, el día de Yom Kippur, el día del perdón, y entraba el Kohen Gadol ahí a pedir para todo el pueblo de Israel, y sobre esa cortina salpicaba unas gotas de sangre de los corderos en ese día. Tomó una espada y clavó la cortina de ese lugar, y se hizo un milagro y empezó a vertir sangre, a caer sangre de la cortina, como que Dios estaba, y él se reía que había matado a Dios, se creía que había matado a Dios. Y después a continuación cuenta esto, que sí tenemos el texto. ¿Qué más hizo Tito?, pregunta el Talmud. Tomó la cortina y la formó una gran canasta, ¿sí? Una sábana que uno pone, agarra las 4 puntas,
Trajo todos los utensilios sagrados del templo y los colocó en él, adentro de la cortina, y los puso en un barco para ir y ser alabado en la ciudad por haber conquistado Jerusalén. Entonces, en gran parte se llevó todos los utensilios del Beit HaMikdash a Roma. ¿Qué pasó con el arca? ¿Qué pasó con el arca? Vamos a ver un poquito más adelante. Esto como para que no se me escapen de la clase, el arca va al final. Bien, Flavio Josefo fue un judío que él vivió en Roma, un historiador, que vivió un montón. Dentro del judaísmo, de los historiadores judíos, se toma y se escucha muchas de las cosas que él dijo, pero muchas de las cosas que él dijo se las toma con pinzas, porque él estaba y él vivía en un régimen y en un gobierno de Roma que estaba contra los judíos, entonces a veces lo que él escribía podía ser subjetivo. Entonces no siempre se toma todo lo que él dice. Pero él dice lo siguiente. Cuenta que los romanos robaron tanto oro de Jerusalén y del Beit HaMikdash, que cuando lo llevaron a Roma, el precio de oro en el Imperio Romano bajó a la mitad de la cantidad que había ahora. O sea, el precio bajó. Había tanto oro que bajó el precio a la mitad. Esto es una estadística que él nos da de la cantidad de oro que saquearon los romanos del Beit HaMikdash. Posteriormente, en excavaciones que se hicieron en Roma, en una de las excavaciones que se hicieron en el Coliseo romano, se encontró una placa que dice que el Coliseo se construyó con el botín obtenido de Jerusalén. No solamente eso, sino que el Coliseo en sí mismo fue construido por judíos esclavizados en ese momento por los romanos. Y no solo eso, sino que gran parte de los gladiadores que peleaban hasta la muerte en el Coliseo eran esclavos judíos que estaban obligados a luchar por su vida. Por eso algunos hoy en día acostumbran a no visitar ese lugar como un lugar turístico, de ir, pasear y sacarse foto ahí, porque es un lugar donde fue derramada mucha sangre judía. El Talmud nos cuenta la siguiente historia en relación a si es que los utensilios del Beit HaMikdash están o no en Roma. Y cuenta que cuando los romanos gobernaban la tierra de Israel, y estamos hablando también de la época todavía de la Mishnah, la época del Talmud, decretaron varios decretos en los que impedía al pueblo de Israel vivir el judaísmo abiertamente. Entre esos decretos estaba la prohibición de descansar el Shabbat, la prohibición de hacer el Brit Milá, y también violaban a las mujeres Nidot, las mujeres, las vírgenes. Entonces el pueblo de Israel estaba sufriendo mucho y decidió que era apropiado mandar una delegación de sabios, representantes del pueblo de Israel, para tratar de dialogar con el Imperio de Roma para que un poco aflojen con sus decretos tan malos hacia el pueblo. Y decidieron que la persona indicada para eso era Rabbi Shimon Bar Yochai, quien había estado en la cueva, conocido la historia de Rabbi Shimon Bar Yochai, la historia del Lag BaOmer. También lo acompañó Rabbi Elazar ben Rabbi Yossi. Y cuenta que se presentó ante Rabbi Shimon Bar Yochai y Rabbi Elazar ben Rabbi Yossi un shed. Un shed es un duende, un ángel maligno, un ángel creado por Dios, pero que tiene capacidad de hacer daño. Y le dijo, yo lo acompaño. Este ángel se llamaba Bentablión. Y le dijo, no hace falta. Yo quiero. Bueno, fue. Dice que este duende, este ángel maligno, se adelantó y entró a la casa del emperador y empezó a enloquecer a la gente, literalmente. Imagínense ustedes, un ángel que estaba merodeando por ahí. Cuando llegaron a la ciudad de Roma, se enteraron de la presencia de Rabbi Shimon Bar Yochai, un gran sabio, una persona santa. Le dijeron, por favor, vení, tenemos un gran problema en la casa del emperador, la gente se está volviendo loca, hay un espíritu, necesitamos que vengas. Entonces cuando él llegó, le dijo a este espíritu que abandonara la casa, y el espíritu inmediatamente abandonó la casa, y el emperador estaba totalmente en deuda con él. Le dijo,
pedime lo que quieras. Entonces ellos le pidieron entrar al tesoro del Imperio Romano, y cuando entraron al tesoro del Imperio Romano, lo primero que hicieron fue destruir y romper ese decreto que pesaba sobre los judíos. Pero hay testimonios, tanto de Rabbi Eliezer, de Elazar ben Abi Yossi, como de Rabbi Shimon bar Yochai, que ellos dentro del tesoro de Roma vieron parte de los utensilios que pertenecían al Beit HaMikdash. Entonces el Talmud narra la siguiente historia. Y paso a leer. A algunos se le mandó por email los textos, son un poco lo que estoy leyendo acá, los puse también acá para poder leer de acá, pero lo pueden después revisar en el texto que le mandaron. Después el que quiera me puede pedir, le mando todo el resumen. Y este es el trasfondo para lo que Rabbi Elazar ben Abi Yossi dijo en el Talmud del Tratado de Yomá. Cuando yo estuve en Roma, ¿sí? Vi la cortina del santuario en la ciudad de Roma, y en la cortina había varias gotas de sangre del toro y la cabra de Yom Kippur, cuando el emperador lo llevó a su tesoro. Elazar vio las vasijas del templo que los romanos habían capturado cuando conquistaron Jerusalén, incluida la cortina. En otro lugar, en el Tratado de Sukkah, hay una discusión sobre la vincha que usaba el Kohen Gadol. El Kohen Gadol tenía una vincha acá que tenía una frase. La discusión es si esa frase que tenía el Kohen Gadol, esa vincha, estaba en 2 líneas o estaba en una sola línea. Entonces Rabbi Eliezer dijo, hijo de Rabino Yossi, dijo, Bil al tzitz, la vincha esta en el tesoro del emperador en Roma, donde fue tomada junto con otro recipiente del templo cuando el templo fue destruido, y en ella estaba escrito Kadosh la Hashem, sagrado para el Señor, sagrado para Dios, en una línea. Entonces eso trae como prueba él de que la vincha, la frase estaba escrita en una línea, pero entonces tenemos testimonios del Talmud de grandes sabios de la época que tuvieron la oportunidad de visitar el tesoro en Roma y ver ahí utensilios del Beit HaMikdash. Bien, ¿dónde están entonces los utensilios del Beit HaMikdash hoy en día? Y estoy hablando de los utensilios en general, o sea, no las vasijas, lo que se usaba, las palas, que se decía el incienso y todo eso, y a su vez también, bueno, el candelabro y otras cosas. También cuenta que hay otro rabino que dice haber visto en Roma restos de lo que fue el gran trono del rey Salomón. El rey Salomón tenía un trono de oro de 7 escalones con animales labrados de oro, y que dice haberlo visto ahí. Por supuesto, llevaron todo. Entonces, hay distintas opiniones, y esto ya no es bíblico, o sea, de lo que pasó después. Algo muy interesante, Yosef ben Matityahu cuenta que Aspasianos creó un Mikdash Shalom, o sea, un santuario de paz. Sería como una especie de museo en Roma, donde ahí estaban expuestos los utensilios del Beit HaMikdash, y gente de todo el mundo iba a visitarlo, y no solo del Beit HaMikdash, sino también de distintas batallas y triunfos y despojos que habían hecho el Imperio Romano. En esa época estaban expuestos en ese lugar. Según algunos también cuentan que parte de los utensilios del Beit HaMikdash está en el Vaticano. Hay una historia con un rabino que él estaba en el afán de encontrar cuál era el color turquesa, el color celeste, que menciona la Torá que se usó, que menciona la Torá, el tejelet, es uno de los colores que se tenía que usar originalmente en los tzitzit, en los flecos. La Torá cuenta que la mitzvah del tzitzit, que es esto, los talit, los tzitzit, tenían que tener un hilo celeste, y hoy en día no se pone ese hilo celeste porque no se sabe con exactitud cuál es ese color y de dónde provenía. Entonces, hay un rabino que dice haber podido entrar al Vaticano y ver ese color de las telas y algunos utensilios del Beit HaMikdash. Hay una historia que cuentan los romanos, que en una de las subidas de sus batallas
ya estaban llevando el candelabro del templo y se hundió el barco en el río Tiberia. También en la época de los vándalos, el Imperio Romano fue saqueado y fue atacado por distintos vándalos. Esto no es base ni talmúdica ni bíblica, ¿no? Los vándalos llevaron gran parte de los tesoros del Beit HaMikdash a África, y algunos hablan que después los bizantinos lo tomaron de ellos. Y según algunas opiniones también, los utensilios del Beit HaMikdash fueron a parar a Jerusalén, o sea, volvieron de Roma y fueron a parar a Jerusalén. Hubieron distintas oportunidades, sabios de Israel, los rabinos, en que mandaron cartas pidiendo al Vaticano que devuelva los utensilios del Beit HaMikdash. En algunos casos el Vaticano respondió que no tiene nada, y según lo que nosotros creemos, o sea, no hay una forma de probar a ciencia cierta que parte de los utensilios del Beit HaMikdash hoy en día sí estén ahí, sí estén en el Vaticano. Lo que podríamos decir en línea general, después de tantos años de historia, de todo el oro y la plata que fue saqueado del Beit HaMikdash, es muy difícil determinar o creer que eso está en un lugar, y todos los utensilios guardados en ese lugar. Estoy hablando en general, no del arca en particular, pero el arca vamos a entrar en un ratito. Y lo más probable es que después de tanto saqueo, todo ese oro fue fundido y se fue mutando en distintos adornos y ornamentos, tanto para mujeres, o para hombres, o como fuera, en collares, en anillos y demás. Entonces, lo más probable es también que gran parte del oro del Beit HaMikdash hoy en día está en las gargantas y en las manos de cientos y cientos de miles de mujeres en el mundo que visten y que cargan ornamentos de oro y de plata. Eso es una realidad triste, pero es una realidad de que después de tantos saqueos, ese fue el fin de muchos de los tesoros del Beit HaMikdash. Perdón. Vamos, primera posibilidad. Vamos a contar acá algunas historias interesantes relacionadas con esto. Hay un viajante, bueno, como mencionamos antes, Rabbi Elazar cuenta haber visto en Roma el tesoro del Beit HaMikdash. Había un judío español que viajó por 14 años durante distintas partes del mundo, y él dice haber visto en Roma parte de algunas cosas. Otra historia muy interesante del rabino principal de Libia, se llamaba Rafael Buchbaza. El rabino principal de Libia en cierta ocasión fue visitado por el rey de Italia. El rey de Italia visitó Libia y empezó una amistad con él. Después hubo un casamiento de la hija del rey y lo invitó al rabino para que bendijera a la pareja. Entonces el rabino viajó a Roma con gran honor, bendijo a la pareja. Entonces el rey le dijo, bueno, ¿qué le puedo dar? Entonces él le pidió si podía gestionar ante el Vaticano de entrar al tesoro y poder ver ahí ver qué podía ver. Entonces, por gestión del rey, le permitieron entrar, pero lo misterioso de esto, que también a veces nos abre a pensar si esto es así o no, pero lo misterioso de esto que el rabino principal de Libia, cuando salió de ese encuentro, no contó nada de lo que vio y lo que presenció ahí, y posteriormente, después de un par de días, 40 días después, falleció. A ver. Otra de las posibilidades es que los objetos están en Jerusalén. El rollo de cobre, hay un rollo de cobre que se encontró con una lista de tesoros desconocidos que se encuentran enterrados en Jerusalén.
De hecho, había unas calles en Jerusalén donde la gente lugareña se cuidaba de no pasar por ahí, no pisar esos lugares, porque decían, en la tradición, que ahí estaban enterrados utensilios del Beit HaMikdash. Hay otra historia interesante, que en una montaña entre Tiberia y Tzfat hay excavaciones muy brutas hechas, y esas excavaciones fueron hechas ni más ni menos por el ejército de Napoleón, cuando entró también a Israel y demás. Fue a buscar por esos lugares, aduciendo que en esos lugares estaban los tesoros del Beit HaMikdash. Y al final no encontró nada. ¿Qué significa? Raf, perdón, ¿puedes mutear a todos porque hay un ruido? Sí. Gracias. Vamos a mutear a todos. Muy bien. Vamos a pasar ahora a, propiamente dicho, el arca. ¿Qué hora es? 20:57. No tenemos nada de tiempo. Quiero terminar a las 9 porque después a continuación hay otra charla con el Zoom. Entonces, ¿qué pasó con el arca? A ver. ¿Qué pasó con el arca? Bueno, esta historia se la voy a contar la semana que viene. No es tan relevante, es una historia relacionada con el arca cuando estaba en pie y fue robada por los filisteos. Pero lo que a nosotros nos importa un poco después qué pasó con el arca hasta hoy en día. Este es el arca. ¿Sí? Más o menos, este es el arca. Dentro del arca tenía las lujot, las tablas de la ley. Dentro del arca estaba un frasco de maná, un frasco del pan que caía del cielo en el desierto. Tenía también un frasco de ceniza de la vaca roja. Tenía también el palo de Moshe, tenía el palo que había florecido de almendras de Aarón. Entonces, antes de esto, lo que cuenta la Torá en relación con el arca es que el rey Yoshiau, que fue, lo vamos a ver de acá, el rey Yoshiau, que fue un rey del reino de Yehudá, antes que el Beit HaMikdash, estamos hablando del primer Beit HaMikdash, fuera destruido, mandó, él fue un rey bueno que encomendó que todo el pueblo de Israel volviera en el camino de Dios, mandó a destruir varios de elementos y dioses paganos que deambulaban dentro del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se hermanó y se concentró en el servicio a Dios. Y en síntesis, cuenta que él les pidió a los Leviim, que como sabía que el Beit HaMikdash iba a ser destruido, les pidió a los Leviim que escondieran el arca en el lugar que estaba preestablecido para ellos. Y dice así: y dijo a los levitas que le enseñan la sabiduría a todo Israel, coloquen el arca sagrada en la cámara sagrada construida por el rey Salomón, hijo del rey de David, rey de Israel. ¿De qué se trata esto? Esto es que el rey Salomón, cuando construyó el primer templo, por profecía ya sabía que el Beit HaMikdash iba a ser destruido. Por lo tanto, él construyó una cámara secreta donde el arca iba a ser puesta ahí antes de su destrucción. Y acá vemos, esto está escrito en Divrei Yamim, no sé cómo se traduce Divrei Yamim en español, que cuenta los anales, se llaman, de los años, el último de los libros del Tanaj, de los que tuvimos. Entonces, ahí nos cuenta que el rey Yoshiau mandó a esconder el arca en ese lugar. Y esa es una de las opiniones que tenemos. Unos dicen que fue exiliado a Babilonia, otros dicen que fue guardada ahí. Esta foto que vemos es muy interesante porque es dentro de las excavaciones del Kotel, que el Kotel fue una parte del Beit HaMikdash, parte exterior del Beit HaMikdash, se hicieron excavaciones y el Kotel sigue mucho por dentro, y dentro de las excavaciones del Kotel hasta acá se llega, y este sería el lugar que, estando frente al cosa desde el Kotel para afuera, no para adentro, lo que sería el Beit HaMikdash, la parte que estaría frente
al gran santo santuario, al Kodesh HaKodashim. Y ahí hay un templo, por supuesto pequeño, donde alguna gente reza especialmente. Vamos a ver algunas otras opiniones. Rabbi Nachman dijo que un sabio enseñó las Tosefta, y los sabios dicen que el arca del pacto fue enterrada en la cámara de la leña. O sea, dentro del Beit HaMikdash había distintas cámaras, y en la cámara de la leña fue enterrada ahí el arca. Rabbi Nachman bar Yitzchak dijo, nosotros también hemos aprendido una Mishnah, y cuenta una historia muy, muy interesante con algo que pasó en la época que el Beit HaMikdash todavía estaba en pie. Hubo un incidente, esto es el segundo templo de Jerusalén, que involucró a ciertos sacerdotes, estaba ocupado en varios asuntos, según algunas opiniones, varios asuntos, como que no estaba ocupado en nada. Había una baldosa en la cámara de la leña que era diferente a la de las demás. Una de las baldosas de mármol era más alta que el resto, lo que sugiere que había sido levantada y reemplazada. Él vino e informó a su amigo de la baldosa desigual. Pero cuenta el Talmud lo siguiente, miren, pero no pudo terminar su informe y proporcionar la ubicación exacta de la baldosa antes de que su alma partiera de su cuerpo. Y en consecuencia sabían definitivamente que el arca estaba enterrada allí, pero su ubicación debía mantenerse en secreto. O sea, el arca estaba enterrada dentro del Beit HaMikdash, dentro del templo de Jerusalén. Estoy hablando de la primera arca, que contenía todo lo que mencionamos, que son las tablas de la ley, el frasco de maná, el bastón de Moshe, y estuvo en el segundo templo, pero escondida. O sea, en el segundo templo no estuvo el arca en su lugar original, pero siempre estuvo en su lugar escondido. Vamos a leer Maimónides, que habla también sobre el tema. Había Rambam, ¿no? Maimónides. Había una piedra en el lado occidental de Kodesh HaKodashim, sobre la cual se colocó el arca, y frente a ella estaba el frasco de maná, el bastón de Aarón. Cuando Shlomo construyó el templo, sabiendo que al final sería destruido, construyó debajo un lugar donde esconder el arca, en túneles secretos profundos y sinuosos. Por orden del rey Yoshiau, se ocultó en el lugar que Shlomo había construido, junto con él se ocultó el bastón de Aarón, el frasco de maná, el aceite de unción. Ninguno de estos reapareció en el segundo templo, incluso los Urim Betumim, que estaban disponibles en el segundo templo, ya no respondieron proféticamente ni fueron consultados. Sí, ya corto. Dale. Entonces vemos que Rambam es la opinión que el arca está escondida en su lugar. Lo interesante de todo esto es que nos da la pauta de que en el segundo templo también estaba el arca escondido en lo más profundo del Beit HaMikdash, o sea que nunca se fue de ahí. Cuando hablamos anteriormente de que el Beit HaMikdash también es la casa de uno, que el Beit HaMikdash también es la persona y es el corazón de la persona, el arca donde estaba la presencia de Dios en su máxima expresión siempre estuvo ahí. En el corazón del judío siempre en el fondo hay una chispa de Dios. En el corazón de una persona siempre tiene una parte de Dios y eso nunca se pierde. Hay que buscar adentro y poder encontrarlo. Así que, por última instancia, la opinión más relevante, que más prevalece dentro de las que hay, es que el arca siempre estuvo dentro del Beit HaMikdash, escondida en un lugar secreto que había sido preparado por el rey Salomón. Lamentablemente, hoy no nos podemos quedar a debatir un poco más, salvo si alguno quiere compartir no sé qué se podría hacer, porque necesitan usar el Zoom para otra clase, ahora a las 9. Así que nos vamos a tener que despedir y nos encontramos el jueves que viene, también a las 8 de la noche, para continuar con todo esto. Y bueno, ya tal vez un poco más relajado y podemos seguir. Miércoles, Ari, no jueves. Bueno, miércoles, perdón. Mañana hay otra clase con el rabino Daniel Levy. Los que se anotaron también tienen ahí, ya les pasamos el link. Pero si no, pueden, si alguno no tiene o algo, me escribe por privado. Muchas gracias a todos por participar. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias.